Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su perspectiva, su realidad. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender una reflexión que surge a raíz de la exposición que hicimos ayer y que algunas personas, tanto a través de YouTube como a través de Facebook, de la página que tenemos en Facebook, pues me han hecho varias preguntas. Lo curioso es que una de estas personas en realidad ni siquiera habla español, eh, habla el inglés, por lo que entiendo, porque me mandó un mensaje traducido al español, haciéndome varias preguntas, teniendo ciertas inquietudes. Y parte de sus preguntas era, ¿qué entiendo yo por el mensaje del tercer ángel? ¿O qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel? ¿Y cómo puede tener una relación más profunda con Cristo? Entre algunas otras incógnitas que me planteaba, ¿verdad? Lo primero, tengo que ser honesto, me impactó el hecho de que cómo había llegado esta persona a ver mis vídeos, ¿verdad? Por el nombre que tiene, mm, tengo la extraña sensación que creo que vive en Estados Unidos. Creo que proviene de alguna familia de origen hispana, creo, pero que debe de ser en segunda, tercera generación. En Estados Unidos, por lo tanto, supongo que el español no lo tiene muy bien dominado, supongo, ¿verdad? Todas esas son suposiciones basándome en su nombre y en el contexto de la situación, ¿verdad? Pero me impactó el hecho de que se paró a ver mis materiales, ¿no? Creo que las ve traduciendo a través de Google, ¿verdad? Sé que hay personas de otros países que también ven mis materiales, me consta este asunto. Y como el traductor de Google, porque yo también lo utilizo, veo materiales desde el inglés y utilizo el traductor de Google, pero se requiere un poco de tener la capacidad de ver en contexto lo que trata de decir, ¿verdad? Porque el traductor no es muy exacto y entonces, claro, cuando estamos hablando de temas tan importantes, cada palabra en su sitio, si se cambia, pues cambia el sentido de lo que uno trata de decir, ¿verdad? Por lo tanto, creo que esta persona ve mis materiales, o al menos algunos de ellos, y le ha despertado la inquietud. Luego hubo una otra persona que me preguntó sobre otro asunto que lo vamos a ver. Vamos a terminar la reflexión de hoy con este asunto, porque como es muy difícil y siempre mis queridos hermanos os he invitado, en el canal de Telegram se pueden compartir cosas, inquietudes, y para mí es mucho más fácil, aunque yo sigo las redes y trato de contestar, he contestado a muchas más preguntas ayer, por supuesto, pero eran cuestiones normales, habituales, no es nada que sea tan relevante, tan importante como lo que hoy trataremos, ¿verdad? Porque quiero aprovechar esta situación y creo que es bueno para todos nosotros. Desgraciadamente el adventismo no ha predicado y no ha entendido este asunto, ¿verdad? En este ministerio nos hemos dedicado precisamente a tratar de entender, este es el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Por esto la reflexión de hoy, y es parte de un libro que lo tenemos, ¿verdad? Y supuestamente muchos de nosotros la hayamos leído. Sin embargo, el pueblo adventista no ha entendido este mensaje, lo digo porque yo siendo ministro
mm, he visto en varias ocasiones negarse a entender este asunto, porque todo proviene de 1888, y simplemente resumiéndolo en fin, fueron unas discusiones y poco más, nada relevante. Cuando en realidad tiene una relevancia trascendental, determina nuestro destino, mis queridos hermanos. Y por eso quiero contestar a estas dos personas que agradezco su esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo a la persona que no habla el español, pero sin embargo se ha sentido atraída por las reflexiones que aquí hacemos y pues agradezco a Dios, ¿verdad? Porque Él obra de tal formas, ¿verdad? Y llega allí donde uno ni se puede imaginar, ¿no? Pues quiero contestar por si ven estos mensajes. Sé que es muy difícil porque, claro, un rumano hablando en español, pues cometo errores gramaticales y, claro, para el traductor de Google, que aún le falta ser suficientemente bastante perfeccionado, pues claro, cometiendo errores gramaticales, pues al traductor le cuesta más todavía y a saber lo que estará traduciendo, ¿no? Yo creo que en grandes rasgos se puede entender lo que estoy diciendo, pero me falta esa experiencia. Quizás debería de ponerme a ver mis vídeos en otros idiomas, ¿no? Con traductores, pero supongo que tiene dificultades, seguro. Por eso tiene toda mi admiración esta persona que trata de entender estos mensajes, ¿no? Y que no son fáciles, ¿no? Por esto he decidido eh, la misma respuesta que le di por escrito, como me es difícil preparar mensajes a cada uno por separado, ¿verdad? Porque esto es un tema, tal como vemos aquí la reflexión dice, es el corazón del último mensaje de Dios. Pero es que el corazón está adornado de tantos detalles y que se nos han escapado en realidad. Por eso, hoy vamos a tratar de entender, es un capítulo de un libro, Eventos de los últimos días en realidad, es su último capítulo en realidad, y que trata de resumir precisamente estos mensajes, ¿no? Y hoy vamos a tratar de hablar de estos mensajes, espero que esta chica, mujer, no sé realmente, no sé quién es, eh, pueda entender, pueda ver y pueda entender mejor esta reflexión y, y tenga una idea más clara, ¿verdad? Porque claro, me impactó, me dijo, ¿cuál es el mensaje del cuarto ángel? El cuarto ángel no tiene un mensaje en sí mismo, sino que aporta poder. Hoy lo explicaremos con detalles qué es lo que hace el cuarto ángel en realidad. ¿Y quién es? Porque nos es totalmente desconocido, ¿verdad? Eh, Así que sin más, mis queridos hermanos, vamos a entrar en el texto y veamos qué es lo que nos quiere transmitir eh, nuestro Dios. Por lo tanto, la reflexión está titulada El corazón del último mensaje de Dios, eventos de los últimos días. Como siempre os dejaré el enlace a la descripción del vídeo, allá donde lo encontréis. Quizás a través de Facebook no lo tenéis, pero si veis el vídeo en YouTube, en la descripción del canal que sea, hay cuatro canales donde se suben nuestros materiales. En la descripción del vídeo siempre encontraréis el texto de la reflexión y es el enlace que os manda directamente en la página web donde el texto se puede leer. Este está en español, creo que no me equivoco, y sí, está en español y podéis reflexionar vosotros mismos sobre él, ¿verdad? Siempre os lo digo, es mi advertencia, siempre, siempre, siempre. Eh, Tenéis que hacer caso omiso a lo que yo digo, yo trato de explicar, pero vosotros tenéis que ir a los textos y con la ayuda del Espíritu de Dios, que podáis entender por vosotros mismos. No vaya a ser que yo me equivoque y que vosotros confiéis en mí, porque yo no quiero ser responsable de vuestra sangre, yo quiero ser partícipe de vuestra salvación y de la mía, junto con Cristo.
y espero que se pueda entender bien el mensaje, por eso trato de explicar y me cuesta tiempo también, ¿verdad? Para que podáis entender. Sé que cuesta, yo lo sé por experiencia personal. Por eso os invito, id siempre al texto, estudiadlo, analizadlo, no solo leerlo, mis queridos hermanos, porque hay detalles de cada palabra tiene significados, créanme. Yo no paro de descubrir, incluso yo veo después de subir la reflexión a las redes, la veo muchísimas veces. ¿La razón cuál es? Porque trato de escuchar la voz del Espíritu que me utiliza, porque yo cuando oro le pido a Dios que Él hable, que Él utilice el tono, las expresiones, el mensaje como desea. Siempre termino así, glorifica tu nombre. Por lo tanto, creo con toda mi alma y lo sé por experiencia personal, que Dios me utiliza, que Dios habla, porque yo me estudio lo que digo. En mi casa me dicen, es que te estás amando más a ti mismo que a nadie, porque claro, me ven verme a mí mismo el vídeo, porque yo estoy estudiando cada reflexión, cada palabra que sale, y me hago preguntas. ¿Por qué he dicho lo que he dicho? ¿Cuál es la razón? Identifico si lo que pensaba inicialmente también lo dije en la reflexión, y qué es lo que digo que no había pensado, y que es la obra del Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, yo me estudio a mí mismo y descubro detalles que ni se me habían pasado muchas veces, ¿verdad? Por lo tanto, mi invitación es traten de estudiar la reflexión, no la mía, no, el texto. Podéis apoyaros si queréis en lo que yo digo, ¿verdad? Porque lo que yo digo ya está afirmado y tenemos tantísima reflexión en el canal y está basado en lo escrito está, ¿verdad? No hablo por hablar. Pero vosotros no tenéis que confiar en lo que yo digo, sino que tiene que ser vuestra propia experiencia personal, ¿verdad? Todos tenemos que llegar a este nivel de conocer las escrituras, conocer la voz del pastor. Espero que me podáis entender lo que quiero decir, ¿verdad? Por lo tanto, entremos en el texto, no quiero alargarme demasiado, y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Varios me han escrito preguntándome a la sierva, ¿verdad? La pregunta a la sierva. Y dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ahora bien, esto tal como lo veis está desde 1890 aquí entre nosotros. La cuestión es, ¿hemos entendido nosotros en verdad, en toda su profundidad, qué es la justificación por la fe en este mensaje del tercer ángel? Y vais a ver que el enemigo de Dios nos ha dirigido en otras direcciones. Nosotros no entendimos la profundidad de este mensaje. Venimos tratándolo en este canal, en muchas reflexiones. Hoy, aquellos que siguen este canal deberían, y espero que así sea, de entender con más profundidad que nunca lo que realmente significa esto. Por lo tanto, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Y nuestro problema de por qué no hemos entendido bien este mensaje de la justificación por la fe es porque rechazamos el mensaje y después de aquello oficialmente se adoptó la idea de que no, que en realidad aquello solo fue una discusión y que este mensaje de la justificación por la fe lo hemos recibido, confundiéndolo con el mensaje de Lutero. El mensaje de Lutero era el mensaje del lugar santo, ¿verdad?
Pero el mensaje de la justificación por la fe o de la justicia de Cristo, ¿verdad? Es el mensaje del día de la expiación. Y tiene una connotación distinta. Una cosa es lo que pasa en el lugar santo, otra cosa es lo que pasa en el lugar santísimo. Dos obras diametralmente distintas. Por lo tanto, al no entender el mensaje de Waggoner y Jones, al no prestarle suficiente atención, nosotros no entendimos el mensaje del tercer ángel. Y por eso nuestra iglesia está donde está hoy. Porque no logramos entender aquel mensaje en profundidad. ¿Verdad? Nos quedamos con la primera capa, con la superficie, con lo que parecía ser, sin entender lo que en verdad es. Pero vamos a ver si hoy, de una manera resumida, porque esto es el corazón apenas, o sea, tiene mucho adorno, ¿verdad? Alrededor, para que puedas entender lo que realmente quiere decir estos mensajes tan resumidos, sintetizados, ¿verdad? Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada, y aquí cabe preguntarse, ¿cómo que en forma más destacada? Ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y claro, la pregunta es, ¿cómo que este mensaje tenía que presentar en forma más destacada? ¿Más destacada a Cristo? ¿Qué faltaba? Claro, al no poner esta pregunta y al no tratar de entender el asunto en el fondo, ¿verdad? En profundidad, pues nos quedamos sin entender, nos quedamos con lo que parece ser, pero que no lo es. Fijaos lo que dice. Presentaba, este mensaje del tercer ángel, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Pero fijaos lo que dice. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Hablaremos qué es eso. Que esta justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bien, cuando lee uno este texto, dice, un momento. Tal como vimos en la reflexión de ayer, ¿verdad? Y que tenía el propósito de despertar inquietudes, de tratar de entender una realidad profunda que el pueblo de Dios no ha entendido del día de la expiación, cuál es su propósito. Cuando tú lees aquí dice, la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que creemos nosotros hoy? Que solo con creer somos salvos. O que pecamos hasta que Cristo viene. Y de repente tú lees este mensaje y dices, un momento, aquí me está diciendo que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿A todos? Tenemos un problema. Pues nosotros tenemos algunas doctrinas y entendimientos totalmente errados. Para empezar, la doctrina de la Trinidad. Falsa. No voy a entrar a profundizar en estos asuntos, ¿verdad? Pero cuando dice la obediencia a todos los mandamientos de Dios, esto también es un identificativo, un signo distintivo de los 144.000. En su boca no se halló engaño, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claro, no entendimos qué era la fe de Jesús. ¿Qué es esa fe de Jesús? ¿Verdad? Esto no lo entendimos. Y lo de guardar los mandamientos, pues menos todavía, porque si total pecamos hasta que Cristo viene, esto no encaja, ¿verdad? No encaja.
Por lo tanto, teníamos que habernos hecho la pregunta que creo que es la pregunta clave. ¿Qué es la justicia de Cristo? Y el enemigo de Dios nos mandó a otra dirección. Nos dijo que no, que Él era un sustituto que se coloca entre nosotros y el Padre, de tal manera que Él nos justifica ante el Padre y que nosotros por fe ya quedamos justificados. Menuda trampa magistral, menudo engaño magistral que nos ha tendido Satanás. Y nos lo hemos tragado, ¿verdad? Porque aquí en este ministerio nosotros hemos identificado qué es la fe de Jesús, qué es la justicia de Cristo. Es la misma presencia del Padre en Cristo. Esta era su justicia. Y ahora la pregunta clave es, ¿y ahora cuál es la justicia de Cristo en nosotros? ¿Verdad? Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y tampoco no entendimos el Pentecostés. No entendimos qué pasó allí. Que la humanidad fue conectada con el Espíritu de Cristo, el Consolador. Hoy sabemos que es el mismo Espíritu de Cristo, ya que Cristo, con su naturaleza divino-humana, no puede estar en todas partes. Sin embargo, envía su propio Espíritu que puede estar en todas partes, que es el propósito de Dios en realidad, que tampoco lo entendimos. Por lo tanto, si hubiésemos hecho la pregunta correcta, si hubiésemos analizado todos los textos que nos habla de Cristo, su naturaleza, que tampoco hemos descubierto cuál es su naturaleza, ¿verdad? Si hubiésemos entendido quién es el Consolador, todo esto está revelado en textos. El Espíritu de Profecía está repleto, no estamos hablando ni de uno ni de dos, muchísimos. Una parte de ellos en este ministerio lo hemos hecho, otros ministerios también han tratado este asunto. La gran pregunta es, ¿por qué con tantos doctores de la ley, con tanto maestro, no fuimos capaces de identificar correctamente el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo es que nos hemos dejado engañados para creer las barbaridades que hoy creemos? Bien, sigamos. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Y claro, uno se pregunta aquí, ¿cómo que habían perdido de vista a Jesús? Y cuando dice muchos, yo diría la gran mayoría. La gran mayoría. Siempre Dios se ha preservado un pequeño remanente. A veces una o pocas personas. Y en la historia de la iglesia de la Odisea siempre ha habido una o varias personas que han guardado esta verdad de Dios. Por lo tanto, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos atentos a su divina persona, a sus méritos. Claro, esto cuando tú lo estás mirando desde la perspectiva que Él es un sustituto, pues te puede encajar. Te puede encajar. Claro, por sus méritos somos salvos. Pero es que el texto no nos habla de esto, queridos. Nos habla de su divina persona y sus méritos que se obran a través de nosotros, en y a través de nosotros. Es lo que nos dijo el texto anterior. Se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Tú cuando pones los textos tal como están aquí, uno detrás de otro, tendrías que tener una imagen contextual bastante completa, ¿verdad? Estamos hablando del corazón, es decir, este mensaje sintetizado a la máxima expresión. Para que tú puedas entenderlo, hay que hacer un desarrollo más amplio.
¿verdad? Lo que yo trato es, de este texto sintetizado, tratar de explicaros estos pequeños detalles que se explican con muchísimos otros textos, que es la obra de este ministerio y que lo hemos tratado y la seguiremos tratando, ¿verdad? Por lo tanto, cuando habla de su divina persona, ¿de quién habla? Queridos, ¿quién es el Consolador? Su Espíritu. Él mandó su Espíritu en Pentecostés para que a través de su divina persona, su Espíritu que puede estar en todas partes, ¿verdad? Y a sus méritos dice. ¿Qué méritos? Que el mismo Espíritu de Cristo en y con nosotros obra estos méritos. Es así como se entiende, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bien, ahora cuando tú llegas allí dices, un momento, si el Espíritu de Cristo en mí se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos, ¿por qué seguimos pecando? Claro. Pues no entendimos el mensaje. Es así de simple. Nosotros entendimos otro mensaje. La gran pregunta es, ¿Cristo podría habitar en este templo haciendo la obra que sí que tiene que hacer y que sí que es su obra? Pero cuando yo no entiendo cuál es su obra, Él puede hacer esta obra haciéndome creer mis errores. Por lo tanto, entendemos por qué el Espíritu de Cristo no puede obrar a través de mí si yo no entiendo su obra. Y tengo que no solamente entender esta obra, sino que colaborar con el Espíritu. El Espíritu nunca invade mi libertad. Por lo tanto, ¿quién tiene que decidir? Yo. ¿Y Él qué es lo que hace? Es el poder que me ayuda a obedecer. Pero nunca elige por mí. Soy yo el que tiene que elegir. Por lo tanto, ¿por qué no logro obedecer todos los mandamientos? Porque no he entendido su obra. Yo no he entendido este mensaje. Yo no he entendido quién es el Espíritu enviado en Pentecostés. Tampoco he entendido cuál era su labor. En nombre de quién actuaba. Por lo tanto, el Espíritu no se puede manifestar en mí si yo no entiendo cuál es su propósito, cuál es su obra y en qué condiciones puede obrar. Porque nosotros damos por hecho que el Espíritu hace lo que tenga que hacer. ¿Sin mi elección? Pues ¿no sería esto una invasión de mis libertades? ¿De mi libre albedrío? Claro, ¿y puede actuar Él en esta condición? No, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué no obedecemos? No hemos entendido la obra, no hemos entendido el mensaje, no hemos entendido el propósito, por lo tanto el Espíritu no puede actuar. Es así de sencillo. Pero cuando no sabemos cuál es el propósito, quién es el Espíritu, a quién representa y cuál es su obra, y nosotros creímos, no, Cristo se coloca entre el Padre y nosotros, y nos justifica, nos santifica, solo necesitamos esperar que Él venga. Y entonces, cuando nos habla de la última generación que tiene que glorificar al Padre, ¿de qué está hablando? Esta es la demostración de lo que os conté ayer y lo que vengo contando, de que no hemos entendido el mensaje. Por eso yo hablaba ayer de los maestros de Israel, que nos mandaba a leer nosotros la Biblia. Ellos entonces, ¿qué propósito ocupan? ¿Qué es lo que hacen? Ocupan un espacio, gastan recursos, ¿y con qué propósito? Pues podemos verlo ya. Para nada en realidad, porque este mensaje no lo hemos entendido. Hay más, pero
estamos en el corazón del mensaje de la iglesia de Laodicea que tiene que transmitir este mensaje al mundo. El problema es que la iglesia no ha entendido el mensaje, ni para ella misma. Hicimos el paralelo con el pueblo judío hace unas pocas reflexiones atrás. No ha entendido este mensaje ni para ella misma. Por esto la gente viene y me pregunta de este mensaje. Porque no se lo predican, no lo han entendido, ni lo pueden vivir. Porque sin entender la profundidad de este mensaje no se puede vivir. Porque el Espíritu no obra en el engaño. Precisamente eso es lo que trata el Espíritu de hacer, de purificarnos de los engaños, para que podamos entender la realidad. Y que una vez entendida la realidad, apenas entonces empezamos a tener esta experiencia con este Dios personal. ¿Verdad? Este es el problema que nosotros no entendimos. ¿De quién es esta la obra? ¿En qué condiciones puede obrar? ¿Y cuál es su propósito? No entendimos el día de la expiación. No entendimos la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Recordad, el pueblo en el día de la expiación está en ayuno y oración, atentos a la obra del sumo sacerdote. No hacen nada más. Todo lo demás es la obra de Cristo. La pregunta es, ¿la entendimos? Y podemos ver que no la entendimos. Nos ha engañado el enemigo. Lo vuelvo a repetir, y no es porque me guste, sino porque necesitamos comprender la auténtica realidad, la perspectiva que Dios nos presenta. Porque no queda más tiempo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Todo el poder es colocado en sus manos. Todo el poder. No sé si realmente entendemos la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Todo el poder es colocado, ¿de quién? Del Padre. Todo el poder es colocado en sus manos. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. Fijaos lo que dice aquí, para que entendamos que todo lo que estamos diciendo no es descontextualizado, sino que siempre estamos en el mismo contexto, aunque las palabras pueden parecer que dicen otras cosas. Pero el contexto siempre es el mismo. Fijaos lo que dice. Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. ¿Qué nos habla? ¿Cuál es ese don inapreciable de su propia justicia? ¿Cuál es? Es su divina persona y a sus méritos, lo que nos dijo antes. Lo que Él obra en nosotros a través de su Espíritu enviado en Pentecostés. De eso nos habla, mis queridos hermanos. Dice, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano, sin poder, sin capacidad ni siquiera de lograr comprender la realidad en la que está, en el engaño en la que está. Fijaos lo que dice. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Pero hemos entendido, primero, nosotros este mensaje. Si nosotros hubiésemos entendido este mensaje, si nosotros hubiésemos vivido este mensaje, el mundo hubiese visto el poder de este mensaje en nosotros y no les costaría tanto aceptarlo. ¿Verdad? Pero como nosotros no entendimos el mensaje, no experimentamos el mensaje, por lo tanto no obedecemos los mandamientos de Dios, ¿qué predicamos al mundo? Entendemos la desgracia, siempre lo he dicho yo en muchas ocasiones, la desgracia de no comprender la realidad y la perspectiva de Dios. Pues esta es, mis queridos hermanos, y aunque pueda parecer que lo estoy diciendo con gusto, no, en absoluto. Pero tengo que dar este mensaje, tenemos que entender la realidad, me guste o no me guste. ¿Quién da este mensaje?
Dios. Y le gusta a Dios que nos diga todo esto, dale una y otra vez, dale una y otra vez. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Porque estamos engañados, queridos. No logramos captar la perspectiva que Dios nos plantea constantemente. No logramos captar, por eso no hay esta última generación, por eso el sumo sacerdote no puede terminar la obra en el lugar santísimo, porque su pueblo no está purificado. Cuando su pueblo está purificado, cuando el pecado, mal entendimiento, el engaño desaparece de medio de su pueblo, es cuando se termina la obra. Pero nosotros persistimos en el engaño. Con este mensaje, Dios te ama, no te preocupes. ¿Entendéis el daño? No es porque yo digo que este mensaje tiene algún problema. No, el mensaje es bueno para atraer de inicio, ¿verdad? Para atraer, es bueno. Dios es amor. Pero cuando tú te quedas estancado en este mensaje, Dios es amor, y no experimentas esta transformación, ¿eres salvo? ¿Y cómo puedes experimentar esta transformación cuando no hemos entendido el mensaje? Cuando no hemos entendido la obra. ¿Cuál es mi parte en esta obra? Que yo tengo que colaborar con este espíritu, que yo tengo que elegir. Él no va a invadir nunca mi libre albedrío. Y cuando no entendemos la profundidad y la carga que tiene todo este mensaje, persistimos en el engaño. Y el espíritu, aunque esté a nuestra disposición, no puede hacer nada. Porque no hemos entendido su obra, no obramos en consecuencia. Esta es la desgracia. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿De quién nos habla aquí? Si ya tenemos un espíritu, ¿qué nos dice? Acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este es el cuarto ángel. Es el poder de Cristo en plenitud. Cuando se entiende este mensaje, es el poder de Cristo en plenitud que se une a este mensaje y con poder se proclama al mundo. Es decir, lo que estamos haciendo justo en este momento. Ya está pasando, porque ya hemos entendido este mensaje. En este ministerio a esto nos dedicamos. Por lo tanto, hemos entendido este mensaje. El poder del Espíritu Santo ya se está derramando, porque este mensaje no se puede dar al mundo por un hombre. Si no está acompañado por el Espíritu, no se puede dar, no se puede entender. Eso tenemos que entenderlo. Nosotros estamos esperando manifestaciones, algo grandioso. Os equivocáis. Os equivocáis. Hay muchos textos que hemos leído. Dios obrará de formas sencillas, a través de burritos, como me llamo a mí mismo, ¿verdad? Para que no se crea nadie que yo me estoy alzando, en absoluto. A través de burritos, con medios sencillos. Hay textos, lo hemos tratado aquí, pero claro, cuando no estudiamos y no entendemos por nosotros mismos, por eso yo siempre os digo, id a los textos. Porque cuando te ilumina el Espíritu Santo a ti mismo, empiezas a captar y cada vez más el cuadro se ilumina y entiendes por ti mismo. No es lo mismo que yo te explique cosas que las entiendes tú. ¿Por qué creen que yo me tomé casi 2 años tratar de entender este mensaje por mí mismo? Pues yo ya lo había entendido, por otros. Pero claro, yo tenía que experimentar este mensaje. Asegurarme que lo que creía que he entendido era la verdad. Por eso me tomé el tiempo y una vez que yo asimilado, he entendido el mensaje, ya lo estaba viviendo en realidad. ¿Verdad? Porque esta es la experiencia. Pues el cuarto ángel se une a todos aquellos que entienden este mensaje, lo predican y lo viven.
Y algunos están esperando manifestaciones milagrosas, no sé, que se derrumbe el cielo, que pase cosas raras. Queridos, ¿no hemos dicho nosotros que la venida silenciosa de Cristo es algo, lo estudiamos ayer, es algo silencioso, el mundo no se va a dar cuenta? Todos los sellados y los no sellados seguirán con su rutina, por lo tanto, no va a pasar nada que no ha pasado siempre. Esta obra es una obra silenciosa. Esta obra tiene que ver con entendimiento, mis queridos hermanos. Y el poder del Espíritu Santo es este Dios personal que obra a través de las personas. Cuando yo entiendo este mensaje, solo puedo hacer una cosa: vivirlo y transmitirlo. Y lo que está pasando en este momento a través de este ministerio, en realidad se está proclamando el mensaje del tercer ángel al mundo, porque estos canales en YouTube tienen salida mundial. Precisamente la persona de ayer lo veía en inglés. Yo sé que lo ven en otros idiomas también. Me consta. Por lo tanto, ¿es este el mensaje del tercer ángel proclamado al mundo o no? Pues hay más gente que lo está haciendo. En otros idiomas. El rumano tengo conocimiento, en inglés también. Por lo tanto, ¿se está dando ya el mensaje del tercer ángel? ¿Se ha comprendido este mensaje? Pues sí, porque si no, ¿qué explicaría aquí? Locuras. Pues esto ya está pasando, lo que acabo de deciros es el mensaje del tercer ángel, que ya estamos haciendo esto. Esto es lo que estamos haciendo en este ministerio. Y otras personas que entienden y que ya están haciéndolo. ¿Verdad? Y que les quiero agradecer por este medio, que yo lo sé, que los tengo en mi grupo de Telegram y tengo conocimiento de ellos. Luego otros son en otras partes que también me constan, ¿verdad? Pero quiero agradecer a los que están conmigo, de manera especial. A mi querido hermano Ángel y a los otros todavía no me consta, pero el día que me consta lo diré también. Que están compartiendo de manera personal, es decir, entienden este mensaje y lo adaptan a través de su espíritu, ¿verdad? Este Dios personal de cada uno lo adapta y lo transmite. Por lo tanto, le quiero agradecer, y a aquellos que no me consta por ahora, pero probablemente lo están haciendo, también les quiero agradecer, ¿verdad? Por lo tanto, esto ya está pasando, mis queridos hermanos. Por eso os lo digo, no queda tiempo. Están pasando cosas allí afuera, leyes, decretos, se está preparando el camino para el final. Anoche estaba hablando con una persona muy querida mía y estábamos hablando que es tan cerca que yo creo que nos va a tomar por sorpresa hasta nosotros que estamos en esto. Supuestamente estamos despiertos, ¿verdad? Esto es un poco falta de humildad, pero también es una realidad. Y estaba comentando que yo creo que muy pronto, porque si no viene pronto, aquí no queda uno. Lo que se está preparando es gorda. Es muy gordo. Por lo tanto, esto ya está pasando, mis queridos hermanos. No esperéis manifestaciones de no sé qué tipo. Os equivocáis. ¿Y por qué os equivocáis? Porque no me hacéis caso. Id a estudiar los textos. Tratad de entender la realidad. Yo trato de ayudaros. Pero si vosotros mismos no os queréis ayudar, no entenderéis. Esta es la conexión vital que necesitamos para comprender este mensaje. Si nosotros no experimentamos el poder de la palabra, que es el mismo Cristo, el Verbo, si no tenemos esa experiencia con la palabra y el Espíritu, que es divina persona, el Consolador enviado, que es Él mismo a través del Espíritu, ¿verdad? Si no tenemos esta experiencia, no entenderemos, queridos. Y espero que no sea vuestra experiencia. Al menos los que sigáis este canal, espero que no sea vuestra experiencia. Oro por vosotros. Oro por vosotros. Y que Dios os acompañe y os dé sabiduría para entender la auténtica realidad de Dios. Esta obra es una obra silenciosa, queridos. No vamos a saber hasta que venga Cristo visible, no sabremos quién es quién. Pero podemos estar seguros que entendiendo el mensaje, viviendo el mensaje, proclamando el mensaje, podemos estar seguros que por fe, con el poder de Cristo, podemos ser vencedores.
tenemos que tener esta fe, pero solamente cuando realmente entendemos este mensaje y lo vivimos, lo experimentamos, ¿verdad? El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Con qué propósito? Para preparar el camino del Señor. Y estas palabras nos dirige a un personaje en concreto, que también preparó el camino del Señor. Ese Juan, ¿no? Pues ¿cómo ha de ser este mensaje de la justicia de Cristo que ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro? ¿Qué tiene que tener de distinto y de qué manera se tiene que proclamar para que este mensaje resuene de un extremo de la tierra al otro? ¿Es el mensaje de que Dios te ama? Pues este mensaje se proclama desde el Edén. ¿Qué no sabe el mundo? Que no sabemos ya que Dios nos ama. ¿Es este el mensaje? ¿Podéis entender la auténtica dimensión de lo que trata de transmitirnos nuestro Dios? Dice, es un mensaje tan poderoso, tan distinto de todo lo que sabemos, que tiene que sonar de un extremo de la tierra hasta el otro. Es decir, llegará a tal nivel que será proclamado de boca a boca con poder de mucha gente que lo experimenta, porque si no experimentas esto, no tienes la convicción, la fe para proclamarlo. Estás dudando. ¿Será este? ¿No será este? ¿Seré? ¿Me pongo en ridículo? ¿O qué pasa? Hasta que no vives este mensaje, no lo entiendes y no lo vives, no lo puedes proclamar. ¿Verdad? Para preparar el camino del Señor. Y fijaos lo que dice. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo en nosotros, nuestra justicia. ¿Entendéis la profundidad? Pues necesitamos tener esta experiencia personal con este Dios personal. De eso nos habla, mis queridos hermanos, una y otra vez. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter, de su amor. ¿Qué es el mensaje? Una revelación de su carácter, de su amor. ¿Y qué significa esto? Significa que hemos entendido quién es ese carácter, quién es el que hace este carácter en nosotros. En realidad es la misma presencia de Cristo, ¿verdad? Que modela este carácter. Porque dice, es un mensaje, una revelación. Cuando nos dice que es una revelación, un mensaje, quiere decir que tenemos que eliminar de en medio de nosotros todo el malentendimiento, la basura, como lo llamo yo, ¿verdad? Y quedarnos con este mensaje, con esta revelación de su carácter, de su amor, de su justicia en nosotros, de este poder que nos hace obedecer, que se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Entendemos? Han de manifestar este poder. No solo se proclama, sino que lo viven. Han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios, lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Él lo ha hecho por nosotros, pero lo puede hacer en contra de mi elección, de mi voluntad, y yo puedo elegir sin entender esta obra. ¿Entendéis el problema?
¿Y entendéis la resolución? Y ahora hablemos de una segunda persona que ayer me preguntó de qué decreto divino hablo. Claro, el pueblo de Dios tampoco sabe de esto. Porque si total pecamos hasta que Cristo viene, ¿cómo vamos a proclamar nosotros este decreto? Es más, ¿cómo lo vamos a entender? Si ni siquiera lo esperamos. Lo único que sabemos es que vamos a pecar hasta que Cristo viene. Por lo tanto, ¿qué más se necesita? Nada, seguir pecando. El decreto divino al final del día de la expiación. Y esto es la respuesta a la pregunta que me hizo esta persona. ¿De qué decreto divino hablo? Le mandé el link al texto ayer, le traté de explicar resumidamente, pero que aquí estamos. Ayer lo explicamos. Cuando se termina la obra del día de la expiación, se da el decreto divino. ¿Y qué ocurre? Entonces oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra y dio a los 144.000 el día y la hora de la venida de Jesús. Y sabemos que a partir del decreto divino pasará muy poco tiempo hasta que se viene la venida visible. Aquí ocurre la venida invisible. Fijaos lo que dice, para que entendamos que nos habla de la venida invisible, de la que nosotros proclamamos, tanto que ocurre en el decreto divino, cuando se unen las dos naturalezas. Fijaos lo que dice aquí. Entonces, los santos fueron libres. ¿Libres de qué? Porque el mundo estará bestia. En aquel momento el mundo estará una locura. ¿Verdad? Por eso Cristo tiene que venir pronto. Por eso se le da el día y la hora de venida de la venida de Jesús. ¿Y por qué se le da el día y la hora? Porque estamos en tal angustia. El mundo estará de tal manera que aquí casi nadie ve la salida. Por eso Dios nos da la hora y la venida de Jesús, que tiene que ser muy pronta. Que no perdamos la fe ni desesperemos. ¿Verdad? Y fijaos lo que ocurre en el momento que se da el decreto divino. Entonces, los santos fueron libres. ¿Libres de qué? De pecado. Porque cuando se produce la unión con lo divino, cuando el Espíritu del Padre, que este es el decreto divino, nos conecta con el Espíritu del Padre, el único Dios verdadero, ¿verdad? Pues en aquel momento se produce la unión de lo humano y lo divino, ¿verdad? Y fijaos, y son libres de pecado. En este momento son libres en términos absolutos. A partir de este momento no hay más pecado en medio del pueblo de Dios. Ni por error, por elección ni hablamos. De elección hace tiempo. Ahí solo hablamos de error por naturaleza, no por elección. Fijaos lo que dice. ¿Unidos de qué? Unidos con su espíritu. Unidos con su espíritu y llenos de la gloria de Dios. ¿Ahora lo entendemos? La conexión, la unión de lo divino y lo humano. Unidos con su espíritu y llenos de la gloria de Dios. Porque Él había convertido su cautiverio. En este momento experimentamos la verdadera liberación, la verdadera libertad. En este momento el reino está en nosotros, en este templo. Y este es el decreto divino, que nadie lo predica, ni los doctores de la ley y muchos maestros de Israel no tienen idea de esto. No lo han entendido. Es así de simple. Y lo siento que tengo que decir esto, pero el pueblo de Dios no tiene ni idea de este decreto divino. Lo único que esperan
es que pequen hasta que Cristo venga o que por creer serán salvos. ¡Qué desgracia! ¡Qué magistral engaño! Espero, mis queridos hermanos, que hayamos entendido esta reflexión. Espero que, conectados con el Espíritu de Cristo, reflexionando con atención sobre estos textos, que son apenas el corazón del mensaje. Solo son el corazón del mensaje. Todo esto tiene que venir adornado con mucho más entendimiento. Porque llegar aquí necesita estudiar, conocer a Cristo, experimentar esta conexión viva, porque si no, no entendemos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. He tratado de sintetizar. En este canal tenemos casi 200 vídeos. Falta alguno para que sean 200. Llevamos un año tratando de hacer entender este asunto. Espero, mis queridos hermanos, que no seamos entre los engañados. Y también os ruego, en el nombre de Cristo, si habéis entendido este mensaje, compartidlo de la manera que vosotros consideréis oportuno. Hacerlo vuestro. Compartirlo así como lo consideréis. Pero tratad de entenderlo y compartirlo. Porque el mensaje del tercer ángel ya ha empezado y el poder, que es la plenitud, la lluvia tardía, se une a este mensaje. Y que este mensaje será proclamado con poder. Digo será porque ya lo es. No tiene mucha gente que lo entienda, pero yo espero que sea cuantos más. Ahora, soy consciente que lo escrito nos está diciendo que al final solo habrá un grupo pequeño. Mucho tiempo me he preguntado por qué solo un grupo pequeño. Hoy lo tengo cada vez más claro, porque la mayoría está en este magistral engaño del enemigo de Dios. No dedican tiempo, toman estos mensajes y a sus mensajeros como ridículo, no lo comprenden y ya sabemos por qué, porque el Espíritu de Cristo no los acompaña. Como no entienden el mensaje, no saben qué lecciones tomar, ni cuál es su parte en esta obra, por lo tanto el Espíritu no puede actuar. ¿Qué pasará? Serán perdidos, por desgracia. Espero, mis queridos hermanos, que os haya servido esta reflexión. Tenéis el texto, el link, el enlace en la descripción del vídeo en los canales de YouTube. Y os ruego que lo estudiéis por vosotros mismos. No son recogidos de no sé por dónde, sino que son un capítulo de un libro. Es un capítulo entero. No he seleccionado yo nada. Ya está allí, ¿verdad? Quizás faltarían otros textos más, pero estos son relevantes. Es suficiente para entender el mensaje. Espero que os haya podido servir. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.